Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Bienvenidos a Auris, episodio número 9. El agro y los servicios para el campo como eslabones fundamentales para la economía de Uruguay. Bienvenidos. Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados. Hoy nos vamos a ocupar del campo, de lo rural, del sector agropecuario. Se le puede llamar de muchas maneras. Para algunos es parte de un Uruguay productivo que se caracteriza por la producción agropecuaria, la producción de alimentos, la producción de fibras. Pero detrás de lo que se puede ver en la góndola de un supermercado, de un local, hay mucho trabajo, hay mucho valor agregado y de ese tema nos vamos a ocupar en el día de hoy. Todos los eslabones de una cadena que tiene que ver con servicio, que tiene que ver con insumos, el productor, que es la cara, la mano directamente vinculada a la tierra, obviamente tiene que estar conectado y sobre ese tema nos vamos a ocupar en el día de hoy. Diego Mora, nuestro entrevistado, es director de Almacén Rural, una empresa de servicios e insumos para el campo. Además, Diego Mora tiene responsabilidad en otra empresa del área forestal, un sector forestal en el que ya tiene una amplia trayectoria. Entre 2011 y 2013 fue presidente de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. Mora tiene un MBA en la Escuela de Administración de la Universidad Estatal de Arizona, un diploma en Finanzas de la Universidad de la República y una licenciatura en Dirección de Empresas en la Universidad Católica. Diego, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía, como sea, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas para todos. Es un placer estar con ustedes. Como decía Gabriel, la presentación de alguna manera marca un currículum muy nutrido, muy intenso, pero todo vinculado al campo, al sector agropecuario. Y esa es la primera pregunta para conocerte a ti como personaje, como miembro de una comunidad. ¿Cómo fue que llegaste a este punto? Bueno, desde muy chico, digamos, a nivel familiar, estuvimos siempre vinculados al campo, en lo que es la producción agropecuaria, en lo que es ganadería y relación con los tambos, la producción lechera también. Y bueno, digamos, de alguna forma mi perfil o digamos mi currículum fue más bien dirigido a lo que es la parte empresarial y de ahí fui buscando la forma de combinar las dos cosas y de desarrollar mi carrera en todo lo que es lo referente a agronegocios y bueno, mantengo la vinculación con la parte productiva agropecuaria y también con la forestal. Eso arranca por un vínculo familiar, pero también amistades, un núcleo que te fue llevando al campo primero como un lugar de distracción, de descanso, o directamente fue el trabajo. Sí, en mi casa, digamos, aprendí trabajando junto a mi padre, que estaba vinculado también a la producción agropecuaria, y acompañándolo un poco a él, fui de alguna forma agarrándole el gusto por el campo y por la mirada del campo desde la perspectiva de la empresa y del agronegocio, entendiendo que son los sistemas de producción y organizaciones que tienen una cantidad de aspectos que deben ser trabajados como una empresa profesional. Y desde ese lugar fue que me fui formando en el ámbito de lo que es la administración de empresas en la etapa de grado y después, bueno, realizando estudios de posgrado en lo que fue finanzas y MBA en empresas también, que me parecía que podía contribuir a lo que es el desarrollo de la actividad empresarial vinculado al agronegocio. Y llegamos al punto de contacto que es Almacén Rural como empresa que es muy característica de una zona del país con proyección, que nació en 1985 y que está instalada hoy en 4 lugares. Arrancó en el interior, arrancó en Florida, después pisó en Durazno, Paso de los Toros, por último Montevideo, por último por el momento. Pero hay un aspecto que me parece interesante para preguntarle a Diego y es el carácter de fundación. Arrancó a partir de amistades, a partir de amigos, a partir de conocidos. ¿Cómo se fue gestando eso? Sí, como muchos otros negocios, esto surge con la amistad así de amigos veterinarios y que de alguna forma, a veces por generar distintos ingresos o involucrarse más en la producción agropecuaria, Almacén Rural nace como un proyecto de veterinaria, más bien enfocado a lo que era la parte de venta de medicamentos veterinarios y lo que eran insumos básicos para el campo.
Y bueno, eso de alguna manera fue incorporando nuevos rubros y trabajando, se fue de alguna manera cambiando un poco el perfil y abarcando más y más insumos para hoy ofrecer, por lo menos la propuesta es de nuestra parte ofrecer todo para el campo. Es decir, que vamos desde lo que son insumos de semillas, agroquímicos, fertilizantes, a todo lo que es la parte de línea veterinaria o, bueno, y todo lo que es los insumos en general que se necesitan para trabajar en el campo y vivir en el campo. Ustedes, aparte, hacen mención al tema vincular, al vínculo con las personas, el vínculo, esto tiene que ver con el origen de Almacén Rural, el vínculo con los clientes, el vínculo con los trabajadores, el vínculo con los productores. Eso tiene que ver con esta génesis. ¿Qué lo distingue como empresa? Y parte de la esencia de cualquier empresa creo que es su cultura organizacional y en eso creemos que la vinculación entre el equipo de almacén, porque somos un equipo que ha ido creciendo, estamos insertos en una comunidad, en el medio agropecuario y es parte de, bueno, de ese relacionamiento que se va generando con gente que trabaja en el campo y que se vincula con nuestra empresa y que, bueno, no solamente se trata de la venta de insumos, sino también de ser parte de esa gente que está trabajando en el interior y que un día puede surgir una conversación sobre temas profesionales o también vínculos de lo que puede ser, digamos, intercambio de experiencias también por lo laboral, pero también en otros ámbitos a nivel deportivo, generar distancias con una sociedad que se mueve en el entorno de nuestros locales, que son parte de la familia de Almacén Rural. Dijiste por allí lo que puede ser una bajada de la empresa, todo para su campo. Y esto se asocia a una cantidad que por ahí a algunos le pueden no significar nada, pero hay que imaginarse que Almacén Rural tiene 12.000 productos en stock. 12.000 productos para el campo, para los productores. ¿Cómo lidiar, cómo manejar eso? Sí, en la medida que está la oportunidad a veces de, o digamos, tenemos una fuerte vocación por solucionar los temas de la gente de campo, entonces en esa necesidad van surgiendo distintos productos o familias de productos que fuimos incorporando y a esta altura estamos ya manejando una amplia gama de productos con un equipo de gente que se ocupa por tener los stocks suficientes para poder responder en tiempo y forma. En el campo lo que sabemos que lidiamos todos los días es con la incertidumbre del clima y eso lleva a una necesidad de dar una respuesta muy, muy rápida a necesidades que a veces en la medida que el agua no está o por el contrario, que hay un exceso de lluvias y se establecen determinadas ventanas para poder trabajar, la necesidad de salir y poder conseguir los insumos en tiempo y forma es vital para el productor. Por eso creemos que tener los productos para dar esa respuesta hace muchas veces la diferencia. Me gusta señalar que en el caso de la sociedad agropecuaria rural hay tres características. Una es el clima, sin lugar a dudas, como una cuestión definitoria. Otra es el ciclo biológico. Y el otro aspecto, la historia, la memoria de la gente. O sea, hay muchos recuerdos, ¿no? Sobre las cosas que van pasando, que van marcando a fuego, de repente, mucho más que a quien puede vivir en una ciudad, ¿no? Sí, evidentemente el estar en el medio rural genera un acercamiento, el vínculo con el cliente, se van estableciendo determinados vínculos que, como tú bien decís, en la historia va quedando y se van forjando amistades, no solamente relaciones comerciales, sino que relaciones personales de amistad con, bueno, toda la comunidad que rodea nuestros locales. Pensando en el futuro, va una pregunta que yo lo vincularía, por ejemplo, no sé, lo que es Amazon hoy, que se presenta como una gran empresa que apunta a una fuerte distribución muy automatizada con drones y georreferenciación de los lugares de destino final. ¿Cómo te imaginas Almacén Rural? ¿Cómo te imaginas el negocio para dentro de unos años? Bueno, creemos estar en un negocio que va evolucionando de forma muy, muy rápida. Todo lo que es la parte de automatizaciones o facilidades para el cliente, en definitiva, entendiendo las necesidades de donde están, son fundamentales para poder ser una empresa que esté a la altura de las expectativas. Bueno, nosotros siempre bromeamos un poco que, por ejemplo, incorporamos lo que era en el almacén rural, había una necesidad de clientes de levantar productos a toda hora. Pero claro, para nuestras empresas poder tener 24 horas de atención era algo medio impracticable. Entonces, lo que incorporamos fue la posibilidad de hacer entregas a través de boxes, donde las personas pueden comprar por teléfono o hacer sus encargos y dejarlos esa mercadería en el lugar para que las personas que hacen ruta muy temprano, o a veces en la noche, o a veces en días donde estamos cerrados, los días domingo, por ejemplo, que puedan recoger sus insumos y tenerlos disponibles para trabajar. Esa incorporación, que de alguna forma es una solución, que ya hace unos cuantos años la tenemos, hoy la vemos que la están aplicando algunas empresas, como bien tú decías, de Amazon, por ejemplo, que hacen sus entregas en boxes en distintos puntos. Y bueno, nosotros ya hace unos años lo estamos trabajando, no es por ponernos en la altura de ellos, pero sí más que nada para hacer referencia a la importancia de estar
atento a las necesidades de los clientes y siempre en la permanente búsqueda de soluciones. Y allí a nivel de comunicación podría agregar lo que es el podcast como elemento de comunicación, sobre todo pensando que la gente que trabaja en el campo está mucho en ruta, se tiene que mover de un lugar a otro, que de repente en muchos momentos no tiene conexión con una radio, que es el principal medio de comunicación, pero el podcast podría ser un elemento de conexión muy interesante. Sí, nosotros lo vemos como una herramienta muy interesante para explorar y ver qué aceptación puede tener a nivel de nuestros clientes, porque la mayoría de nuestros clientes hacen muchas horas de ruta, están muchas horas manejando, entonces la posibilidad de tener de primera mano un audio donde puedan continuar haciendo sus actividades y actualizando o recibiendo información, contenidos, nos parece una herramienta que es muy interesante para explorar. Estamos, por ejemplo, ahora en Montevideo, tú y yo, y nos podemos conectar con Washington inmediatamente. Gabriel. A mí me gustaría jugar con esta idea de almacén, porque probablemente tenga la lógica de los servicios de un supermercado. La propia palabra nos habla de un modo de relacionarse entre la empresa y el cliente. El almacén nos remite a un establecimiento de cercanía. 12.000 productos, 12.000 insumos, más venta de servicios desde un almacén. Lo que lo explica no es la superficie, sino la calidad de esa comunicación entre empresa y cliente. Por eso me parece que lo que en el fondo Almacén Rural se propone, y en todo caso me corregirá Diego, es crear una comunidad. O sea, que el cliente no solamente vaya allí a comprar un servicio, sino que de algún modo le dé una identidad. Y es ahí donde el podcast puede funcionar, porque el podcast no puede inventar algo que no existe. El podcast tiene un sentido en comunicación cuando ya hay algo concreto para llevar adelante. Y me parece que esta idea de almacén desde una empresa, desde una firma que se tiene que proyectar como Amazon, es algo que hay que cuidar y algo que hay que fortalecer. Porque uno de los problemas que también tiene el avance en la tecnología es esa pérdida del cara a cara, esa pérdida del contacto, que me parece que allí es donde uno puede encontrar una ventaja comparativa en un servicio como Almacén Rural, que además me supongo que debe ser muy complicado, justamente porque estamos hablando de un sector rural que está muy desperdigado. Cuando uno habla del campo, no está hablando de una manzana determinada, está hablando de algo que está muy desperdigado en la mayoría de los departamentos de Montevideo, y esto hace que el trabajo sea mucho más difícil. Entonces, esta idea de un almacén tecnológica, de un almacén TIC, me parece que es algo que hay que tener en cuenta en la medida de no perder esa cercanía que me parece que la firma apuesta mucho. Es tal cual como tú decís, Gabriel. Lo más difícil es justamente el replicar ese contacto de cercanía y el que el equipo de trabajo tenga esa esencia de la atención personalizada, del saber estar, de saber escuchar y saber ser receptivo a las necesidades de los clientes. Realmente la dificultad más grande que encontramos a la hora de nuestro proyecto de expansión es justamente ese, el no perder. Si bien vamos hacia una aldea global y sabemos que la información se va llegando a distintos rincones del país, el mantener los aspectos de la localía hace muchas veces la diferencia y es el gran desafío. Y lo otro que pienso, Diego, también es que no solamente es brindar esta cercanía respecto a los 12.000 productos que ustedes venden. Me parece que acá también se incluye un aspecto cultural de lo que supone el campo. Hablamos de la incertidumbre que existe en un sector, como bien decían ustedes en este diálogo con Juan Andrés, que está muchas veces a merced del clima, o sectores que de repente arrastran un problema más estructural, como pasa con un sector concreto de la lechería, no toda la lechería, pero hay un sector de la lechería que la está pasando muy mal, y ahí es donde un proyecto como Almacén Rural también juega un papel, no solamente en la venta, sino en esta idea de generar un vínculo que muchas veces desde la capital, desde Montevideo, se ve con cierto desdén y solo se disfruta, o ni siquiera lo tenemos en cuenta cuando el producto lo compramos en el supermercado. Nos cuesta tener en la cabeza esa cadena de producción y de comercialización que incluye Almacén Rural, que es tan compleja, ¿verdad? ¿Qué dice Felipe desde Bogotá, Colombia? Estoy realmente sorprendido por esta gran empresa, porque aquí en Colombia cuando hablamos de almacén nos imaginamos un negocio pequeño, pero cuando vemos pues lo que es Almacén Rural, y que yo hice un estudio juicioso acerca de toda la parte de la comunicación digital de este negocio, pues quedo sorprendido, porque es que si lo tomamos en el ámbito colombiano,
Almacén Rural reúne todo lo que es Home Center, que es una gran cadena aquí, que es chilena, pero que está aquí en Colombia, pero que no tiene el valor del agro, que sí lo tienen algunas pequeñas compañías aquí en Colombia. Cuando uno ve que el Almacén Rural vende agroquímicos, maderas, máquinas, ferretería, veterinaria, hogar y jardín, agua, alumbrados, comedores, balanzas, fertilizantes, semillas, vestimenta, y además de eso, uno entra a la página web y aparece el botón de WhatsApp, inmediatamente uno le dice, buenas, ¿qué es lo que usted necesita? Y abajo aparece el botón de Messenger para Facebook, y abajo aparecen todas las posibilidades que uno puede pagar, y además aparecen los teléfonos, y es muy amable, los colores y los mensajes, pues uno queda realmente y gratamente sorprendido sobre esto. Y mi pregunta precisamente para Diego era esa: ¿cómo ha sido mudar de un negocio tradicional análogo, donde antes no se usaba la tecnología y la comunicación digital, a esto que nos encontramos hoy, que es perfectamente un ejemplo claro de lo que debe hacer una compañía en cuanto a comunicación digital, en cuanto a marketing digital? Pero nosotros en el tema digital sabemos que es un tren que va pasando para todos y es un tren en el que hay que subirse, pero las empresas que trabajamos con un fuerte contacto de localía, todo este tema de la digitalización y lo que puede ser poder estar online y ofrecer nuestros servicios online de una manera más masiva, llamarlo de alguna manera, hace perder un poco ese contacto individual y el cara a cara. Entonces, durante bastante tiempo veníamos con el proyecto de salir a tener nuestra sucursal online y fue la pandemia, en definitiva, lo que nos dio el empujoncito final. Veníamos con todo pronto ya desde hace un tiempo, trabajando y siempre puliendo y con más detalles de la página, pero fue en marzo de este año cuando en Uruguay se llama el confinamiento responsable para prevenir el COVID, que dijimos, bueno, listo, es hora de salir a la cancha y salimos con nuestra página y nuestro carrito para facilitar las compras vía web y bueno, estamos gratamente sorprendidos cómo viene evolucionando y venimos obviamente que aprendiendo de todo esto, que para nosotros también lleva a estar mucho más pendientes de un público que se agranda y se hace mucho más amplio y bueno, es una vía más de esta omnicanalidad, de estar presentes vía distintas herramientas, así que venimos aprendiendo de todo esto también y de a poco subiéndonos a este tren que va pasando a toda velocidad y que se ha acelerado con la pandemia. ¿Ha sido las redes sociales un elemento diferenciador frente a la competencia? A través de esas redes han logrado cautivar lo que nosotros llamamos hoy seguidores, pero clientes, o discutiblemente la página web tiene vida propia y no hace falta la publicación en las redes sociales. Todas las herramientas están confluyendo de manera en simultáneo, digamos. Vemos que los clientes utilizan todas las herramientas para comunicarse con nuestra empresa, ya sea vía WhatsApp, que en Uruguay se utiliza muchísimo el WhatsApp y a nivel de campo la gente ha evolucionado muy rápido en estos últimos años el acceso a Internet y a teléfonos, a smartphones que puedan estar en contacto vía WhatsApp y eso hace que fluya mucho la comunicación, pero vemos que el productor agropecuario está en la chacra o en el campo y ahí puede acceder de repente a Internet cuando lo tiene, a veces no, entonces vemos que fluye ya sea también llamadas de teléfono, mirando las redes sociales a veces sobre avisos o anuncios sobre ofertas o promociones, es una omnicanalidad que se están utilizando todas las herramientas. Diego, una pregunta desde el punto de vista del almacén rural. Yo estaba pensando el reclutamiento del personal en la venta de 12.000 productos extremadamente variados, como recién explicaba Felipe. Como director de la compañía, ¿este asunto cómo se encara? Bueno, para nosotros la esencia en la búsqueda de la gente es gente que tenga realmente una actitud de colaborar, de trabajar en equipo y de dar soluciones. Ese es lo que prima, digamos, en el reclutamiento, no tanto así lo que puede hacer la preparación en aspectos específicos, digamos, de los distintos productos que vendemos. Nos apoyamos mucho en nuestros proveedores, que por suerte tenemos proveedores muy confiables y lo que son aspectos técnicos, trabajamos muchísimo, entendemos ser un vehículo entre los proveedores que tienen el conocimiento en profundidad de sus artículos y el equipo de la fuerza de ventas, lo que hace es justamente tratar de ayudar a los clientes en evacuar o, digamos, en darle la información o de proveerles la información y ser el puente entre el proveedor y el cliente. Y de esa manera poder abarcar tanta diversidad de productos que lógicamente sería imposible que un vendedor pudiera tener la habilidad de manejarlos todos en profundidad. Estamos conectados. Diego, gracias, ha sido bienvenido y nos encontraremos en algún momento. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y un placer estar en este podcast con todos ustedes. Si escuchaste este podcast, si te gustó, te voy a pedir que compartas con alguien que lo pueda necesitar, que le pueda resultar interesante, con quien sea. Aquí tratamos de reflexionar y difundir experiencias de comunicación empresarial. En producción de contenidos, la producción
El montaje de este episodio estuvo a cargo de Catherine Otálora. Formamos equipo Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula. Nos escuchamos en el próximo episodio.